Bueno muchachos, buenas tardes, espero que estén bien. Hoy les voy a hacer esta presentación de la clase, al final se les dejará un taller. El tema hoy como tal seguimos con los procesos y operaciones convencionales de tratamiento de agua potable. Ya hemos visto coagulación, tanto los fundamentos, hemos relacionado sustancias químicas y naturales que se aplican para neutralización de cargas en las partículas coloidales. Hemos visto algo de diseño de mezcladores rápidos, floculación, hemos visto los tipos de floculación y en qué se basa ese proceso. Ahora vamos a ver sedimentación, que es el posterior proceso de la floculación. Entonces, para recordar, los tratamientos convencionales son aquellos más usados y básicamente los procesos y operaciones unitarias que más se emplean a nivel mundial son coagulación, floculación, sedimentación, filtración, desinfección. Esta imagen ya se la había mostrado, ¿sí? Cuando tenemos un agua cruda que tiene un movimiento browniano, las partículas están desestabilizadas, se utiliza el coagulante y una mezcla rápida para que ese coagulante se disperse homogéneamente en la masa de agua. Luego se da una mezcla lenta para facilitar el contacto de esas partículas desestabilizadas. Entonces ellas se van a aglomerar formándose los flots, se requieren velocidades bajas, gradientes bajos para que el float no se rompa. Luego la sedimentación consiste en que estos flots se separan, como ganan mayor peso, ganan peso específico, entonces estos se separan por gravedad, pero hay una parte que queda remanente que no se separa, son pequeñas partículas que por algunas, la eficiencia no es nunca el 100% de los sedimentadores, entonces esa partícula remanente se filtra y finalmente después de la filtración ya el agua queda más clarificada y ahí sí podemos aplicar los desinfectantes. Y también hay que tratar obviamente los lodos, que no solamente es enfocarnos en la línea de agua, sino también en las líneas de lodo. ¿Qué se hace con el lodo? Tenerlo en cuenta. Cuando el agua es el agua es clarificada, por ejemplo, en el caso de las aguas subterráneas, donde ya han pasado por un proceso de filtración natural a través del suelo y subsuelo, puede que se prescinda de los procesos de coagulación, floculación y sedimentación y se pueda hacer una filtración directa y desinfección. Ese es el caso muy típico con las aguas residuales, con las aguas crudas de subterráneas, de los pozos y del agua del subsuelo, acuíferos entre otros. Listo, ¿qué es la sedimentación? La sedimentación no es una operación, es algo físico en el cual se remueven partículas del agua simplemente por efectos de la gravedad. Eso de sedimentación, lo que se hace es que se simula el proceso de una laguna natural. Las lagunas naturales o lagos tienen velocidades muy bajas, entonces las fuerzas o las velocidades de sedimentación ganan gran importancia y por lo tanto hay muchos sedimentos. Eso se ve mucho en los lagos. Y en la sedimentación se hace prácticamente lo mismo, se reduce la velocidad aumentando o ensanchando el área del tanque de sedimentación con el fin de que se incremente la velocidad de sedimentación. Entonces las partículas, al tener un mayor peso específico que el fluido, que en este caso es el agua, entonces lo vamos a esperar que se separen al fondo del tanque de sedimentación. Partículas, la sedimentación de partículas discretas, por ejemplo arena y similares, es decir, son aquellas que no sufren un proceso de coalescencia, es decir, se comportan individualmente sin interactuar con otra partícula. Entonces su tamaño, forma y peso no varía, es decir, ellos ¿por qué no varía su peso y tamaño? Porque no hay una interacción entre partículas. Por lo tanto,
en el proceso pues de sedimentación. Esto se da mucho en los desarenadores. Los arenadores se eliminan partículas de gran poro, como las arenas. Entonces, hay unas partículas discretas, ya se consideran que no hay interacción entre ellas. Y cuando hablamos de partículas floculentas, son aquellas que, en el caso de los plots, por ejemplo, que se van aglomerando con otro y como interactúan partículas, ellas van cambiando su peso, densidad, volumen, tamaño, mientras que realicen el proceso de sedimentación. Entonces tenemos sedimentación de partículas discretas, aquellas que no cambian sus forma física, tamaño, peso, y las floculentas son aquellas que están ganando peso a medida que se está dando el proceso, por ejemplo, de floculación. Ellos van interactuando entre ellas y van ganando peso específico. La sedimentación depende de qué, como es un proceso físico, depende del tipo de partículas, depende de las partículas, ellas van a interactuar entre ellas o no, de la concentración, que tantas partículas hay por masa de agua, del tipo de sedimentador. Hay sedimentadores de alta tasa, sedimentadores horizontales, sedimentadores de manto de lodos. Entonces, dependiendo del tipo de sedimentador, también el proceso se ve afectado. También hay otras zonas del tanque donde ocurre el fenómeno, por ejemplo, en la parte superior. O sea, como varía la profundidad del tanque sedimentador, vamos a encontrar un comportamiento en la sedimentación. Por ejemplo, en la parte inferior de los tanques vamos a encontrar el lodo, en la parte superior vamos a encontrar usualmente el agua clarificada en el proceso de sedimentación. Tipos de sedimentación y características. Hay 4 tipos de sedimentación: las de partículas discretas que hemos mencionado, aquellas partículas que no interactúan entre ellas. Las partículas floculentas son aquellas que se van aglomerando, se forman plots, es decir, cambian peso y tamaño, interactúan entre ellas. Eso lo vemos en los dispositivos de coagulación, agua coagulada, por ejemplo. Hay por compresión básicamente es ya en la parte del lodo, la parte compacta del lodo. Esas partículas ya al final del lodo se compactan, y la zona interferida es una zona intermedia entre la zona de partículas y la zona de compresión. Es decir, estas partículas en la zona interferida se comportan como un bloque. Entonces hay 4 tipos de sedimentación. Este esquema, vemos ya las partículas de sedimentación, la sedimentación tipo 1, que es de partículas discretas. La velocidad de las partículas se asume como los diámetros de cada partícula. Cada puntico es una partícula, no interactúa entre ellas, tiene una velocidad constante. Las partículas son discretas, entonces eso se da mucho en los desarenadores. En la sedimentación con floculación ya estas partículas ya comienzan a ver coalescencia entre ellas, se van armando en flot. Al tener mayor peso específico, su velocidad va incrementando a medida que se van aglomerando. La sedimentación interferida o zonal, la tipo 3, vamos a ver una alta concentración de partículas aglomeradas, se comportan como bloques, tienen una velocidad ya, tiende a 0, tienen altas concentraciones de plots, y finalmente, ya en el fondo, cuando hay una compresión, ya el lodo se comprime, es decir, el lodo se suda, es decir, esto va quedando más seco, va a haber más lodo en el fondo del tanque que el líquido. Entonces esa velocidad también tiende a 0, ya está en el fondo
del recipiente o el tanque decantador. Aquí vemos en un tanque cómo varía la concentración de sólidos con respecto a la profundidad. Entonces, en un tanque de sedimentador, en la parte superior vamos a ver bajas concentraciones de lodo, es decir, el agua está más clarificada. En la tipo 1 vemos concentraciones mayores que la del agua clarificada. Obviamente ahí todavía hay partículas. En la tipo 2 aún hay más, cuando es partículas floculentas, aún más hay concentración de sólidos, luego ya lo vemos cuando al final de sólidos, perdón. Y en la tipo 3 es intermedia entre la zona 2 y la zona de lodos. Ya finalmente, donde está más compacto, que se conoce como la zona de compresión, es esta parte donde ya encontramos el lodo separado. Depende de qué tanto lodo hay acá, de lo que hay de los sólidos en la masa de agua. Ahí vamos a saber cuánto se separa y cuánto es la eficiencia del sedimentador. En una sola unidad se pueden encontrar varios tipos de sedimentación. Vemos acá en esta unidad, vemos tipo 4, donde ya está la zona de compresión, un poquito más arriba de este sedimentador de flujo horizontal. Vemos que se da la tipo 2. En este de flujo ascendente se dan tipo 4 al final, tipo 2, tipo 3, que este es interferida, tipo 2. En esto nos vemos tipo 1 porque acá las partículas como tal, se supone que no hay arenas, no hay partículas discretas, solo se está removiendo partículas que tienen coalescencia, que son aquellas partículas floculentas. Algo muy importante a considerar, de acuerdo a este autor, es que, por ejemplo, si tenemos partículas con diámetro de 10 milímetros, pueden sedimentar como la grava en un segundo. La arena con un diámetro de 1 puede sedimentar en 10 segundos para 1 metro. Las bacterias se precisan 8 días. Las partículas coloidales, miren acá, ellas por sí solas tardarían de 2 a 20 años para 1 metro, y para 0.3 metros tardaría alrededor de 230 días, casi 1 año. Partículas con este diámetro, si son coloides más pequeños, pueden durar 63 años. Como no se separan tan fácil, entonces por eso en el tratamiento de agua potable hay que desestabilizarlas para que no tarden en sedimentar, porque las coloides sedimentadas por sí solas no se puede presentar. Por eso es que hay que desestabilizarlas para que se aglomeren y ganen mayor diámetro y por lo tanto mayor peso, y este tiempo de sedimentación natural se reduzca. Algo de teoría con respecto a las partículas discretas, que es sedimentación tipo 1, una sedimentación libre, y como es libre, como la partícula no tiene coalescencia con otras, solo depende su eficiencia en la remoción, o la sedimentación solo va a depender de las características del fluido y de las características de la partícula. Entonces acá tenemos que el peso de la partícula, la fuerza hacia abajo, va a ser igual al volumen de la partícula por la densidad de la partícula menos la densidad del agua por la gravedad. Esta fuerza de arrastre, que está hacia arriba, va a ser igual a C, que es un coeficiente de arrastre de Newton, a su N es el área de sección transversal, densidad
del agua, U es velocidad de sedimentación, que es la velocidad vertical hacia abajo. Acá vemos que tanto C y U no son fáciles de determinar, por lo tanto, hay unas relaciones empíricas que se han determinado a través de experimentos para calcular C y U. Entonces, para calcular C, depende mucho del Reynolds. Por ejemplo, para Reynolds menores de 10.000, el C se calcula 24 sobre Reynolds más 3 sobre Reynolds a la 0.5 más 0.34. Y la velocidad de asentamiento va a ser igual a 4 por la gravedad. Esta es densidad relativa, que es la densidad de la partícula sobre la densidad del agua, menos 1 por el diámetro de la partícula sobre 3C. Ya tenemos entonces la relación de U y C para Reynolds menores a 10.000. Si el Reynolds es menor que 0.5, tenemos que C va a ser igual a 24 sobre Reynolds. La velocidad de asentamiento, velocidad de sedimentación, va a ser igual a la gravedad por el diámetro de la partícula al cuadrado. Esta es densidad relativa, menos 1 sobre 18 por la viscosidad cinemática. Y si el Reynolds está entre 1000 y 100.000, C es aproximadamente igual a 0.4 y la velocidad de asentamiento es a través de esta ecuación. La tomé del libro de Romero Rojas de purificación de agua, y acá nos dice que esta ecuación es la que se usa para calcular la velocidad de sedimentación de desarenadores. Luego, ahora, para comprender los modelos para el diseño de los sedimentadores, se parte de un supuesto de un tanque de sedimentación ideal. Ese tanque de sedimentación ideal sirve como base para el diseño, como lo he dicho, y se compone de 4 zonas. Entonces, si el flujo viene en este sentido, acá entra un caudal, vamos a tener que el flujo en este caso es horizontal, es decir, el recorrido va siendo como nos muestra estas flechas. Entonces las zonas que vamos a tener son la zona de entrada, esta es la zona de entrada del sedimentador. Vamos a tener la zona donde ocurre el proceso de sedimentación, que es del tanque. Vamos a tener la zona de lodos, que es en la parte inferior, y la zona de salida donde el agua sale más clarificada. Entonces son 4 zonas: zona de entrada, zona de sedimentación, zona de salida y zona de lodos. Hay unas características o unos supuestos del modelo del tanque de sedimentación ideal. Los supuestos son que, como se ha dicho, un tanque de sedimentación está compuesto por 4 zonas. Entonces, la zona de entrada, la zona de sedimentación, la zona de lodos y la zona de salida. El segundo supuesto es que la concentración y distribución de las partículas en la zona de entrada es uniforme. Tercer supuesto es que la zona de sedimentación sea como un flujo de pistón. Un flujo de pistón quiere decir que las láminas de agua o el agua se comporta como unos paquetes en los cuales no interactúan entre profundidades entre ellas. Usualmente son velocidades bajas, Reynolds laminares. Y acá se ven las líneas de flujo imaginarias. Eso es un flujo en pistón.
Eh, Acá el otro supuesto, el cuarto, sería que toda la partícula, obviamente sólida, que deseamos remover, aquella que entra a la zona de lodos, se dice que está sedimentada o se eliminó. Y el quinto nos dice que las partículas, a pesar que tengan diferentes tamaños, se comportan como discretas y aisladas en la zona de sedimentación. Es decir, para el análisis, sea el sedimentador que se esté analizando, teóricamente se ha construido que estos se pueden modelar matemáticamente si estos se consideran como discretas y aisladas en la zona de sedimentación. Luego, hay que definir qué es la partícula crítica. Por definición, la partícula crítica es aquella que entrando en por la superficie, si este es el sedimentador, pues, aquella que entra por la superficie, recorre la longitud vertical y horizontal más larga, es decir, en este caso la partícula, el recorrido de la partícula crítica, la longitud más larga en cuanto al ancho, en cuanto a la profundidad y largo, es esta hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces esto es la partícula crítica. Si nosotros conocemos las características de esa partícula crítica y la eliminamos, entonces nosotros podemos remover todas aquellas partículas que estén por encima de la supercrítica. En este caso, algo que se evalúa si esta partícula que se inventó, la partícula crítica, esta partícula crítica va a tener una velocidad de sedimentación, crítica. La velocidad de sedimentación, recordemos, va hacia abajo. La velocidad horizontal, que es V sub F, va transversal a este tanque, va en este sentido. Entonces, si nosotros conocemos la velocidad de sedimentación de la partícula crítica, nosotros si logramos eliminar esa partícula, entonces podemos eliminar la mayor cantidad de partículas posibles, siempre y cuando las velocidades de esas partículas sean mayor, velocidades de sedimentación de las partículas sean mayor a la de la sedimentación crítica. Entonces, para eso es que se define como criterio la velocidad de sedimentación crítica. Cuando ustedes entren a la parte de diseño van a ver velocidad de sedimentación crítica que está asociado a esa partícula crítica. Listo, nosotros acá, si vemos velocidad de sedimentación hacia abajo, velocidad horizontal, en este sentido, tenemos la profundidad en ese sentido y el largo en ese sentido. Nosotros por equivalencia de triángulos entre esta relación y esta relación, nosotros podemos determinar un parámetro que se llama la carga hidráulica superficial. Entonces nosotros podemos decir que velocidad de sedimentación sobre la velocidad horizontal es igual o es equivalente tanto a h, la relación de h sobre l, por similitud de triángulos. Nosotros de acá podemos despejar la velocidad de sedimentación. Entonces, esta velocidad que divide la velocidad de sedimentación pasaría acá a multiplicar. Tenemos que la velocidad horizontal
por H sobre L. Pero como la velocidad horizontal nosotros la podemos expresar en términos de caudal y área transversal al flujo. Entonces nosotros tenemos que si el flujo entra en este sentido, el área transversal a ese flujo, el área transversal, si el caudal entra en la lámina de agua entra en este punto, el flujo volumétrico, el área transversal al flujo va a ser esta altura por este ancho. Es decir, el flujo entra, digamos que sale o entra en sale acá, y el área transversal al flujo va a ser esta vez, este ancho, por esta altura. Tenemos entonces que caudal es igual a velocidad horizontal por el área transversal al flujo. Como hemos dicho, el área transversal al flujo, el área transversal va siendo esta B por H. Entonces, caudal es velocidad horizontal por área transversal. Entonces, el área transversal va siendo B por H. Despejando velocidad horizontal, tenemos que la velocidad horizontal va a ser igual al caudal, porque esta expresión es igual al caudal. Velocidad horizontal es igual al caudal sobre el ancho por el alto. Entonces, este valor nosotros lo reemplazamos por este valor. Sería sobre B por H. Y el H sobre L, que es este término, el H sobre L, que sería este término, sería acá este término. Aquí vemos que podemos simplificar H que multiplica y H que divide. Entonces me va a quedar arriba caudal. Arriba me va a quedar caudal y abajo me va a quedar B por L. Pero B por L, si nosotros vemos acá en la imagen, B por L quiere decir por este largo de acá a acá, de este L, eso me da área superficial. Y la relación, que cuando ustedes ven en los criterios de diseño de carga hidráulica superficial, es esa relación de caudal sobre área superficial que se deduce de este esquema de triángulo semejante entre velocidad horizontal y velocidad de sedimentación con la altura, por la profundidad del tanque y el largo del tanque. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, es que te quería pedir un favor. Es que entonces, si soy solo yo, no entiendo mucho. ¿No qué? No estoy entendiendo lo que estás escribiendo. ¿Hay posibilidad de que tú lo escribas en un PowerPoint o en un Word para que se vea mejor? Listo, sí, perfecto. Sí, profe. Vale, perfecto. Acá tenemos la pizarra. Entonces en la pizarra ya nosotros acá establecemos, listo, vamos a hacer en la pizarra. Gracias, Vamos a profe. hacer esa relación acá en la pizarra.
Entonces habíamos dicho que velocidad, bueno, acá tenemos el triángulo. Esta es la profundidad. Este es el largo de mi tanque. Este es el ancho de este punto a este punto es B. Velocidad horizontal la llamamos BF o BH, como quieran, y esta es la velocidad de sedimentación. Entonces, por semejanza de triángulos, tenemos que la velocidad de sedimentación sobre la velocidad horizontal es equivalente a H sobre L. Entonces la velocidad de sedimentación despejando va a ser igual, este B sub F que está dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces sería B sub F por H sobre L. Ahora, si el flujo entra en ese sentido, flujo volumétrico, caudal, nosotros tenemos que el caudal va a ser igual a la velocidad, si es en este sentido va a ser la velocidad horizontal por el área transversal al flujo. Entonces tenemos que el caudal va a ser igual a esa velocidad horizontal por el área transversal del flujo. Y el área transversal del flujo, si el flujo entra en ese sentido, va a ser la profundidad por este ancho. Entonces va a ser B por H. Podemos despejar de acá B sub F. B sub F va a ser igual este término que está multiplicándolo pasaría a dividir al caudal. Entonces va a ser igual al caudal sobre B por H. O sea, acá tenemos B sub S va a ser igual a B sub F, pero B sub F es caudal, también es igual a caudal sobre B por H. Es decir, este es este término, esta relación es ese término, y está multiplicado por H sobre L. H que multiplica y H que divide nos da que velocidad de segmentación es igual a caudal sobre B por L. Pero B por L, largo por el ancho, es área superficial. Entonces esto va a ser igual, B sub S va a ser igual a caudal sobre área superficial.
Y este término es lo que nosotros conocemos como carga hidráulica superficial, que es un parámetro que muchas normas de diseño lo tienen en cuenta y así es como se deduce. Listo. Espero que en esta ocasión sí se pueda ver mejor la relación. ¿En qué unidades está? En las unidades que se presta esa carga hidráulica superficial, aplica para partículas de sedimentación crítica, y está expresa en metros cúbicos sobre metros cuadrados por día, o metros cúbicos sobre metros cuadrados por hora, es decir, caudal. Esta relación va a ser caudal, eso es caudal, y este metro cuadrado es área superficial. Por eso quedan estas unidades. Con esta misma ecuación podemos deducirla, es lo mismo. Pueden utilizar esta simbología. B es la velocidad horizontal, U es velocidad de sedimentación. De acá la profundidad la toman como D, y el largo como L, y el ancho como A. El ancho es teja. Y también deducen lo mismo. También acá, que no solo en esa imagen se puede hacer, sino también lo van a encontrar con otras simbologías. Entonces, aquellas partículas que tengan velocidades mayores o iguales que la velocidad crítica se van a sedimentar, ¿cierto? Con una eficiencia del 100%. Por eso es muy importante considerar la partícula crítica. Entonces, algún concepto: que la velocidad de sedimentación de las partículas que son removidas en un sedimentador ideal solo van a ser función del caudal y del área superficial, y no es función como tal de la profundidad. Como vimos acá, la profundidad para la sedimentación no es tan importante, porque acá se cancela, solo va a depender de caudal y área superficial, de la carga hidráulica superficial, y por eso es que es un parámetro de diseño. Algo muy importante de que explica el porqué del tanque no es 100% eficiente, es porque en la sedimentación hay unos procesos de interferencias, tales como corrientes de densidad, las eólicas y cinéticas, que hacen que las partículas no se eliminen con una efectividad del 100%, entre otras variables. Entonces, en un tanque real no se puede considerar que el tanque solo depende del área superficial. Para las partículas discretas sí es importante la relación de carga superficial, pero en las partículas floculentas, que tienen coalescencia, ahí sí se deben tener en cuenta otras características, porque en el caso de partículas discretas el diámetro de las partículas es constante, su peso, pero en las partículas floculentas es más complejo, y por lo tanto las consideraciones de un tanque ideal para las partículas floculentas no es posible tener una buena aproximación, y por lo tanto hay que recurrir experimentalmente para simular el proceso real de sedimentación. ¿Qué se hacen? Se usan trazadores, que son sustancias, test de jarras. Lo otro que le mandé a leer, que fue el que le sugerí leer, capítulo 112, donde hay unas columnas de sedimentación que también son muy usuales para estudiar los procesos de sedimentación de partículas floculentas, es decir, partículas que cambian peso y sus propiedades físicas. Adicionalmente, también pueden haber otros modelos de plantas pilotos que simulen los procesos reales, los cuales me permiten a mí tomar decisiones para el diseño y operación de un tanque, también como el mantenimiento. Bueno, ¿qué es la interferencia? La interferencia son aquellos fenómenos
que pueden reducir la eficiencia del sedimentador. Tenemos corrientes, o existen como interferencias principales corrientes de densidad, corrientes eólicas y corrientes cinéticas. Las corrientes de densidad pueden ser corrientes térmicas o corrientes de concentración. Las corrientes térmicas, por ejemplo, el tanque sedimentador tiene el agua que está operando dentro del tanque y lo que está ingresando. Si hay diferencias de temperatura, van a haber fenómenos físicos en los cuales puede haber giros de agua, movimiento por esa diferencia de densidades, porque la temperatura también afecta la densidad. Asimismo, la corriente de concentración, si el agua tiene en el ingreso una concentración de sólidos más alta que la del tanque, también hay unos movimientos de masa de agua que me afectan el proceso. Me pueden remover los flots, me pueden generar efectos no deseados en mi tanque de sedimentación. También tenemos corrientes eólicas, los vientos sobre la superficie de agua, también si son muy altos van a afectar el proceso. Los oleajes cuando se producen. Las corrientes cinéticas, por ejemplo, se destaca principalmente las obstrucciones en la zona de entrada de la sedimentación, es decir, si usted tiene en la zona de entrada un objeto muy grande, un tronco, el tronco me va a reducir a mí el área de sección transversal. Si me reduce el área de sección transversal, el flujo va a aumentar velocidad y por lo tanto va a generar flujos turbulentos, y esos flujos turbulentos van a hacer que el float escape, se rompa y no se separe adecuadamente. Entonces, esas son interferencias que el modelo real no considera, que el modelo, teórico que vimos ahorita del tanque ideal no tiene en cuenta. Por lo tanto, es importante analizar estos fenómenos que afectan el proceso. En la sedimentación tipo 2, que son aquellas de partículas floculentas, entonces la remoción no solo es función de la carga superficial Q sobre A sub S, sino también del tiempo de retención y de la profundidad del tanque. O sea, es decir, nosotros debemos tener un tanque de sedimentación con el tiempo suficiente para que se dé el proceso de separación de flots. Y también las profundidades. Si las profundidades son pequeñas, puede que no sea la profundidad suficiente para que se elimine el flot. Por ejemplo, una profundidad de centímetros, obviamente no se va a separar todo lo que es esos flots, y por lo tanto la eficiencia no va a ser la pertinente. Entonces hay que usar qué profundidad es la que es la más óptima para el proceso de sedimentación. Acá algo que me dice la teoría es que no existe un modelo matemático que evalúe variables que afectan la sedimentación de partículas floculentas, y por tanto usualmente se utiliza unas columnas de sedimentación, ¿cierto? Vemos también que el comportamiento de las partículas discretas en la sedimentación es lineal, una familia de líneas, pero para las partículas floculentas es una curva de esta manera, es decir, a mayor profundidad las partículas pueden ganar mayor peso y van sedimentando, va siendo como una familia de curvas, las cuales se dan por el comportamiento de la coalescencia de las partículas en el tanque de sedimentación. Otros factores que influyen en la eficiencia de la sedimentación algunos son calidad del agua cruda, qué tanta turbidez tiene, qué tantos sólidos suspendidos tiene, el peso y grado de hidratación del flot formado, la forma y tipo de sedimentador, también es la operación y mantenimiento que se le haga a la unidad, también influye en el proceso, en la eficiencia como tal. Si no se le hace un mantenimiento adecuado y no se opera adecuadamente, obviamente no va a tener una eficiencia óptima. La dosis óptima también tiene que ver tipo de la dosis que se utilice, en el coagulante que se use, también si tiene mayor eficiencia del coagulante, obviamente
mi tanque sedimentador va a tener también mayor eficiencia. Hay que también controlar los procesos previos, pretratamiento, coagulación, floculación, para que se tenga una eficiencia del sedimentador muy pertinente para fines de aplicabilidad. ¿Qué tipos de sedimentadores hay? Hay el convencional, que es de flujo horizontal, ya están, digamos, obsoletos, no se utilizan, no son tan eficientes. Los que han ganado más poder son los más protagonismo, son los de alta tasa, porque usualmente se usan a través de unas placas inclinadas. Ahorita les voy a mostrar una imagen. Requieren menos espacio, son muy eficientes, y los sedimentadores que tienen como un manto veloz. El sedimentador de alta tasa o placas inclinadas se caracteriza porque el fondo como tal del decantador no es horizontal, sino es inclinado. Algo muy importante como características que son de profundidades muy bajas. Eso me disminuye costos. Trata volúmenes caudales grandes. Otra consideración importante es que el flujo en el sedimentador debe ser laminar, no debe ser turbulento, porque va a haber ruptura de float y eso es lo que no se desea. Tiene que ser un flujo laminar, es decir, un flujo de pistón. Hay un análisis de por qué. Esta es la ecuación que me permite a mí determinar la velocidad de la sedimentación crítica, cómo se maximiza. Haciendo el mismo análisis, inclinando, estas son las placas, se llega a esta ecuación, se demuestra matemáticamente, y nosotros podemos ver cuál es el ángulo óptimo para que se tenga velocidades críticas de sedimentación óptimas. Entonces, en este caso, nosotros lo que queremos para maximizar, acá les voy a poner a que ustedes analicen, para maximizar esto, nosotros tenemos que encontrar el ángulo en el cual la velocidad de sedimentación crítica sea la mínima. Quiere decir, si la velocidad de sedimentación crítica es de 3 metros sobre segundo, quiere decir que solo velocidades superiores o iguales a 3 metros por segundo, es decir, velocidades altas, van a sedimentar. Pero si yo tengo una velocidad de sedimentación crítica de 0.1 metros por segundo, esto quiere decir que hay mayor probabilidad de que las partículas tengan mayor velocidad que 0.1 en comparación a 3. Entonces sería interesante que analicen en qué ángulo, si es 0, si es 90, si es 60, esto se vuelve mínimo, ¿sí? Y por eso, dependiendo de ese ángulo, es donde nosotros tomamos el ángulo de las placas inclinadas de los sedimentadores. Ahora vamos a hacer, espero que todos tienen Excel, vamos a hacer un ejercicio del libro, que es con unos datos a través de test de Harris. Vamos a determinar con base en el test de Harris, con base a algunas dimensiones y características del sedimentador y del agua cruda, vamos a determinar cuál sería la eficiencia del proceso del sedimentador. Esta es una tabla, usualmente son 6, son tiempos, se varían los tiempos. Esta es la turbidez del agua, hay 6 vasos de precipitado, se le calcula la remoción. El ejercicio es el siguiente. Acá nos dice, en una potabilizadora que tiene un sedimentador de 4.5 metros de profundidad y un tiempo de retención de 3 horas, se efectuó una prueba de sedimentación en laboratorio empleando una serie de beakers.
para los que se tomaron muestras a diferentes intervalos de tiempo y una profundidad de 5 centímetros en cada vaso, la turbidez inicial del agua fue de 69 UNT, unidades nefelométricas de turbidez. En esta tabla se tienen los siguientes resultados y nos pide cuál sería la eficiencia de ese sedimentador. El problema, como tal, analizándolo, fue que se realizó un test de jarras con 6 vasos, variando el tiempo de sedimentación. Luego, variando ese tiempo de sedimentación, nosotros medimos la turbidez en cómo varía la turbidez después de 60 segundos, después de 180 segundos, después de 300 segundos, después de 10 minutos, perdón, están minutos de 1 a 60 a 180 minutos, y vamos a tener la turbidez luego de aplicar el coagulante y esperar la sedimentación de 60 a 180, de 1 minuto a 180 minutos. Partimos de que la turbidez inicial fue 69 UNT antes del tratamiento, ya entonces a 60 segundos ya se redujo de 69 a 23, y en el minuto 60, por ejemplo, se redujo de 69 a 1.8, ya cumpliendo, por ejemplo, con la normativa de agua potable, que es menor a 2 UNT, la colombiana en este caso. Ahora vamos a desarrollar el ejercicio en Excel. Vayan abriendo su Excel, lo vamos a hacer de manera laborativa. Acá voy a abrir mi Excel. Ya esto lo realicé en Excel. Y vamos a hacer el proceso paso a paso. Voy a en Excel. Listo, muchachos, entonces lo primero que vamos a hacer es editar estos valores que nos suministra el ejercicio. Tenemos que el dato inicial, una preguntita, ¿ya tienen todos abierto Excel? Sí, profe. Sí, profe. Listo, vamos comenzando a editar los datos iniciales. Este inicial en sub 0 es la concentración de sólidos de turbidez inicial, es decir, desde el agua sin tratamiento, es decir, del afluente, es 69 miligramos por litro. El tiempo de retención hidráulico que nos da el ejercicio, 3 horas. Muy importante que siempre que utilicen, esto lo pueden poner, lo pueden reorganizar mejor en el set. Este H corresponde a la profundidad del sedimentador real, que es 4.5 metros. En esta columna son 6 vasos, vaso 1, vaso 2, vaso 3. Los vasos de precipitados o los beakers que se utilizaron para el test de jarras. Los tiempos que se analizaron de sedimentación, es decir, el minuto 1, minuto 3, minuto 5, minuto 10, minuto 60 y minuto 180. Vamos digitando esos minutos. Luego, esos minutos lo vamos a expresar en segundos. La conversión de minutos a segundos es tomar esta casilla multiplicado por 60 segundos, y ahí tenemos que un minuto equivale, por ejemplo, a 60 segundos, y aquí arrastramos, hacemos doble clic y él automáticamente me calcula o me convierte los otros tiempos en minutos a segundos.
Luego la profundidad, esta profundidad me la dio el ejercicio, que es la profundidad a la cual es, imagínense un vaso de precipitado, un beaker de 1 litro, por ejemplo. Entonces nosotros con una regla tomamos desde la superficie del agua hasta abajo, una regla 5 centímetros, y de ahí tomamos la muestra de agua y medimos turbidez, que por ejemplo, al minuto 1, a una profundidad de 5 centímetros, se leyó, obviamente después del tratamiento, del coagulante y la sedimentación, de 1 minuto, ya pasó de 69 miligramos por litro a 23, y así sucesivamente hasta 180, en el cual a 5 centímetros se midió la turbidez de 1.7 UNT. Entonces, ya todos digitamos tiempo de sedimentación, la profundidad en centímetros, ¿cierto? La velocidad de sedimentación sería como tal, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, en este caso va a ser los 5 centímetros de como la velocidad es vertical, entonces la distancia va a ser la profundidad, sería distancia, vamos a editar, distancia va a ser igual, velocidad es distancia sobre tiempo, y eso lo vamos a tener en centímetros sobre segundo. Acá tenemos las unidades, y acá simplemente lo que vamos a hacer es arrastrar estos datos de esta columna de turbidez final. Son aquellas que nosotros medimos en cada minuto de sedimentación, de 1 a 180. Entonces son los datos que nosotros pedimos. Estos los datos fueron los que se obtuvieron experimentalmente, en pocas palabras. Son constantes, depende de cuánto me da el equipo. Esta concentración remanente quiere decir es una fracción que no se removió. Entonces, la fracción que no se removió quiere decir a la fracción medida después del tratamiento sobre la concentración inicial. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, esto va a ser igual a esta turbidez sobre la turbidez inicial. Como la turbidez inicial es constante, es la característica del agua, el afluente, casi está entrando el agua en ese instante, nosotros fijamos la casilla para que no se corra. Ahí la fijamos de tal forma que cuando nosotros arrastremos, ella en cada momento me va a tener en cuenta, por ejemplo, F10 sobre B3. Si yo no la fijo en esta casilla, lo que va a hacer es que no va a tener B3, sino va a tener B4. A medida que yo vaya arrastrando, ella me va reconociendo la casilla siguiente del valor que yo tomé para el cálculo. Entonces por eso es que hay que fijarla. ¿Saben cómo se fija? Con F4. F4, sí señor. Con F4 para todos. Lo fijamos con F4, le salen 2 pesos. O con 2 pesos, si no encuentran F4 se les daña, coloquen 2 pesos de esta manera. Simplemente acá arrastramos y nos da estos resultados. El siguiente paso que debemos hacer es calcular la velocidad de sedimentación crítica. La velocidad de sedimentación crítica va a ser igual, acá tenemos la ecuación, al H, a la profundidad del tanque sedimentador sobre el tiempo de retención hidráulica. Entonces tenemos que la profundidad es 4.5 metros, el tiempo de retención hidráulico es 3 horas, la velocidad de sedimentación crítica va a ser igual a H, o sea, es decir, a esta H, que en mi caso sería B18, sobre
tiempo de retención hidráulico, que es P19 en horas, y esta unidad va a ser metros sobre hora. Ahora expreso esa velocidad de sedimentación crítica en centímetros por segundos. Entonces hacemos el factor de conversión, que va a ser igual a estos metros, los multiplico por 100 para pasarlos a centímetros, y esta hora la paso a segundos, esta hora que está abajo, dividiendo sobre 3600 segundos, y ahí vamos a tener una velocidad de sedimentación crítica de 0.042. Ya tienen calculado la velocidad de sedimentación crítica. Si tienen alguna duda, o si no le está dando, revisamos para tratar de aclarar. Profe, ¿podrías volver a repetir esa última parte de donde empieza lo de H, TRH? Bueno, H es la profundidad del tanque. Usted coloca H es igual a 4.5 metros. El tiempo de retención hidráulico es una variable que es 3 horas. Es decir, el tanque sedimentador opera con un tiempo de retención hidráulico de 3 horas. La velocidad de sedimentación crítica en metros por hora va a ser igual a H sobre T sobre tiempo de retención hidráulico, es decir, 4.5 sobre 3. Y 4.5 sobre 3, que es haciendo esta operación, me da 1.5. 1.5 y las unidades van a ser metros sobre horas, porque la profundidad está en metros y el tiempo está en horas. Entonces tengo la velocidad de sedimentación crítica, me da 1.5 metros por hora. Ahora convierto este metros hora a centímetros por segundo, es decir, multiplico por 100, para convertir esos metros a centímetros, y divido sobre 3600. Ahí voy a tener la velocidad de sedimentación crítica de ese sedimentador. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora lo que hacemos es graficar concentración remanente, es decir, velocidad de sedimentación crítica en X y fracción remanente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacer la gráfica. Vamos a hacerlo desde el inicio. Vamos a hacerla acá abajito. Es decir, vamos a tomar arbitrariamente dos columnas. Después las cambiamos. Les damos en insertar y seleccionamos una gráfica. Pero acuérdense que en X tiene que ir la velocidad de sedimentación, es decir, esta columna, en X va esta columna y en Y esta columna. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos acá seleccionar datos, en serie, modificar. Los valores de X van a corresponder a las velocidades de sedimentación, que son estas, y los valores de Y van a corresponder a la concentración remanente, esta concentración. Ahí vamos a tener nuestra gráfica. Luego, que es muy similar a la que ya había desarrollado, creo ya la tenía hecha, es esta. Ya la tenía hecha.
Este pasa para acá. ¿Les va a dar algo así? ¿Les da algo así? Importante que rotulen lo que es los ejes. Cada eje, cuando ustedes vayan a presentar una gráfica, es muy importante que den la información reducida, que sea, y las unidades. Por ejemplo, acá esto quiere decir velocidad de sedimentación en centímetros sobre segundo, y acá es fracción remanente, que es la relación n sobre t. ¿Ya desarrollaron la gráfica? Oh. ¿Tienen alguna duda hasta el momento de la gráfica? Profesor, aquí podría poner la tabla de los datos. Yo la verdad estoy perdido y estoy tratando de cogerle el ritmo, pero no he podido. Ok. Profe, sí, qué pena, me voy a devolver también un poquito. La parte de turbidez, ¿esos datos los dan? ¿O ¿Cuál cómo se dato es sacan? esta? Estos Turbidez datos. es... Sí. Este dato lo que hace Ahí, es que, ahí. por ejemplo, tú aplicas el coagulante, haces la mezcla rápida, la mezcla lenta. Después de cierto tiempo, obviamente, cuando tú colocas a sedimentar, muchas partículas van a quedar al fondo y por lo tanto, esto se reduce de 69 a 63. Y eso quiere decir, ¿cómo se saca esto? Se saca con un ensayo de Ok. turbidez, con el turbímetro. Tú mides al primer minuto, tomas una muestra de agua a 5 centímetros, puede ser con una pipeta, muy lentamente para que no afectes el test de jarras, y lo que haces es tomar el turbímetro y mides la turbidez, y lo haces para el minuto 1, para el minuto 3, para el minuto 5, para el minuto 10, para el minuto 60 y para el minuto 180. Ok, profe. Esto se tiene experimentalmente con un turbímetro. Profe, ¿cómo se halla la concentración remanente? A la concentración remanente es la fracción que no se eliminó. La fracción que no se eliminó sería este valor medido en los intervalos de tiempo a la misma profundidad sobre la concentración inicial del agua sin tratamiento, que es 69. Es un único valor. Este 69 también lo sacaste con un turbímetro. Es decir, el agua sin el tratamiento, tú tomaste una muestra y mediste la turbidez. Esta turbidez inicial te da 69.
Entonces la relación entre la turbidez medida en los tiempos de sedimentación sobre esa turbidez inicial. Porfa, apaguen los micrófonos. Perdón, Cuando vayan a profe. hablar. ¿Sí? Cuando vayan a hablar, porfa, si yo me devuelvo, les vuelvo a explicar, para todo tiene solución. Sí, profe, qué pena, qué pena, qué pena. ¿Listo? Entonces, listo. Igual yo no tengo afán de volver a explicar, la idea es que ustedes sepan hacerlo. No, si estoy muy rápido, gracias porque me lo digan. Uy, Ahí vamos. pues, profe, entonces listo, ya, y la velocidad es los tiempos, es la multiplicación de los tiempos, qué pena. La velocidad de sedimentación, Sí, señor. la velocidad de sedimentación va a ser igual a una distancia sobre un tiempo. La distancia, como es la velocidad vertical, y yo medí la turbidez a 5 centímetros, la velocidad va a ser igual esa profundidad de 5 centímetros sobre 60 segundos. Es decir, 5 sobre 60, es decir, esta celda sobre esta. De 9 en mi caso, de 9 sobre. Y ahí simplemente arrastras. Esta turbidez, como se ha dicho, es aquella que se mide. Y esta es una fracción remanente, que es aquello que no se eliminó. Aquello que no se eliminó, la fracción que no se eliminó es lo que quedó, lo medido, después del proceso de tratamiento, es decir, esto fuese 0. ¿Cómo? Esa es la del ejercicio, sí señor. Esa es la que medimos a través de un milímetro, ¿vale? Y este valor de remanente, esto me quiere decir que el 33% al primer minuto no se removió. Esto me quiere decir el 33% no se removió. Y se removió el 67%, es decir, el 67% al minuto 1 de esas partículas quedaron en el lodo, ya teniendo en cuenta la turbidez. Acá sería al tiempo de 60 minutos, la fracción que no se removió solo fue el 3%, y quiere decir que acá se removió el 97%, la diferencia hasta 100, y eso es lo que se quiere decir esa concentración remanente, o esa fracción, es una fracción como tal, que te indica qué tanto se removió. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con la tabla? Porfa, me pueden comunicar. O si ya podemos, o por qué lado van, para seguir avanzando con el ejercicio. Profe, qué pena, estoy que he perdido sí. la fórmula remanente. ¿Me la puede dejar ver? En la fórmula de remanente. va a ser igual a la turbidez medida después del tratamiento al 1 minuto de sedimentación sobre la concentración inicial. La concentración inicial también la da el ejercicio. Es decir, yo tomo una muestra de agua antes del tratamiento, mido en el parámetro, en este caso es turbidez. Esa turbidez me da 69 miligramos por litro. Esa es constante, es un solo valor. ¿Sí? Entonces ahí Pues si alguien que se va a fijar ese 69, ¿sí? Se fija con F4, claro, porque Sí, 69. con F4, ¿sí? Sí, con ese 4, sí. Listo, lo que está bien. Vale. Entonces fijas y ahora arrastras. Y verifica que los datos coincidan con la tabla.
Profe, entonces para este ejercicio, la parte del laboratorio nos daría la inicial, que va a ser 69, y Sí, todos los señora. datos de turbina. Sí, señora. Y también, obviamente, estos datos. Este tiempo tú lo fijas con un cronómetro. Tú miras cuando terminaste el proceso de floculación, cuando apagaste el equipo, le dejaste con las paletas de agitar. Tú tomas, después de que apagaste el equipo al primer minuto, con un cronómetro, mides, bueno, a profundidad de 5 las fijas, mides el minuto 1, eso también es fijado, te los da, los defines tú antes. Y en el minuto 1, por ejemplo, toma la turbidez. Es decir, tomas una muestra de agua con una pipeta a una profundidad de 5 centímetros. ¿Sí? Y lo vas haciendo así para cada tiempo de sedimentación, para que analices cómo varía la remoción, la eficiencia con respecto al tiempo de sedimentación. Profe, ¿me podrá mostrar un momentico, por favor, la fórmula de la velocidad de sedimentación? ¿Sí? Sería profundidad sobre tiempo de sedimentación. Gracias, profe. Vale. ¿Listo? ¿Ahora sí te dieron los datos? ¿O todavía? Pues ¿Cuál hasta el te momento, falta? hasta ahí, Perdona. ¿Cuál te falta? ¿Listo? ¿Por dónde vamos? Perdone. ¿Alguien me puede decir por dónde vamos? Profe, bueno, yo no sé, yo en mi caso yo diría como para empezar a hacer la gráfica, pero si su merced me puede explicarlo el cálculo de la velocidad crítica, se lo agradecería enormemente. Vale, claro. Vale. Hagamos. Listo, no hay problema. Entonces, mira, la velocidad de sedimentación crítica va a ser igual a la profundidad del sedimentador sobre el tiempo de retención hidráulico. Según el libro de Lozano Rivas, tenemos que la profundidad del sedimentador nos lo da el ejercicio de 4.5 metros. Sí, señor. El tiempo de retención hidráulico es de 3 horas. Ahora la velocidad de sedimentación crítica va a ser igual a H. H equivale a 4.5 sobre tiempo de retención hidráulico, que equivale a 3. Y 4.5 sobre 3 me da 1.5. Listo, sí, señor. ¿Sí? Ahora, convertimos estos metros sobre horas a centímetros por segundo. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos el valor de la velocidad de sedimentación crítica en metros sobre horas por 100 sobre 3600. Estos 100 es que 100 centímetros equivale a un metro, y estos 3600 es que una hora equivale a 3600 segundos. Y ahí tenemos el valor de 0.042 centímetros por segundo.
Sí, señor. Gracias. Vale, vale, con gusto. Ahora hacemos la gráfica. ¿Qué vamos a graficar? En el eje X vamos a graficar la velocidad de sedimentación. Esto va en eje X, lo voy a resaltar en amarillo. Y en el eje Y va a ser esa fracción remanente que no se removió, va a estar en rojo. Este es Y y este es X. Vamos a colocarlo acá. Este es X y este es Y. Graficamos, colocamos los rótulos, velocidad de segmentación, y la velocidad de segmentación está en centímetros por segundo. La concentración remanente de la fracción que no se removió, que sería esta columna, es adimensional como tal, y ahí tenemos nuestra gráfica. ¿Alguien le dio la gráfica? Sí, profe, la gráfica ha sido así. Listo, perfecto. Entonces ya una vez tenido la gráfica, nosotros con este valor de 0.042, nosotros vamos a leer acá, tomamos de esta gráfica, hacemos insertar, .042 más o menos como por acá. Y acá vamos a leer la línea, la figura de la gráfica. Vamos y lo proyectamos a este valor. Este dato se llama concentración remanente de turbidez C sub 0, y el valor de la gráfica, si este es 0.15 y este es 0.20, eso me da aproximadamente 0.16, 0.17. Yo acá tengo 0.17 que lo hemos leído de esta figura, es decir, este 0.17 va a ser ese valor de allí. Este 0.03 lo podemos sacar darle acá la presentación. Acá ya lo tengo definido. 0.03 lo tenemos por acá. ¿Sí? .03 es la concentración remanente teórica, más o menos por acá. Esto me da alrededor de, si leemos 0.05, 0.00 o 0.05, esto está como en 0.003 o 0.004, que es este valor que leemos de esta figura. Este 0.3 es este valor. Ya tenemos, esta concentración es una concentración remanente teórica
del sedimentación, de la eficiencia del sedimentador. No puede ser cero, ¿por qué? Obviamente porque el sedimentador nunca tiene una eficiencia de 100. Entonces, por lo tanto, hay algo remanente del sedimentador, acá en este caso es el 3% de lo que no se eliminó. Profe, pero ¿cómo le dan esos resultados? O sea, ¿cómo elige esos puntos exactamente? ¿Cómo lo elijo? Pero pues me gusta tu pregunta. Esto acá lo elijo. No, acá es de la gráfica. Yo lo puedo tomar acá o por acá. Si tú miras la gráfica como tal, en este punto, de hecho puedo tomar este punto también. Y eso está entre 0.03 a 0.04. O sea, es lo mismo como tal, no varía mucho. Ahí lo tomo. Y 0 nunca da, ahí no da 0 porque obviamente no corta con la gráfica. Es donde más o menos termina la gráfica y se intersecta el eje. Ahí leo ese valor. Y este valor de 0.017, yo lo tomo con base en, por ejemplo, acá, si tengo una velocidad de sedimentación crítica, que calculé, para eso fue que calculé este valor de 0.042, si yo tengo 0.042, este 0.042 es este valor, ¿cierto? 0.042 está por acá, 0.04, 0.42 es por ahí, acá lo hago gráficamente, analíticamente. Cuando toque la gráfica, ya voy a tener esta concentración que es de 0.16 a 0.17, yo tomo acá 0.17, esto depende, es decir, el primer valor depende de la velocidad de sedimentación de la partícula crítica. El segundo valor ya es un valor teórico, más o menos donde termina la gráfica, que es por acá, ya no llega a 0, ella no toca 0. Obviamente la tomo por acá con base a, no voy a tener un error muy significativo, acá va a ser la variación de 0.03, 0.04, no va a variar mucho, entonces por lo tanto yo acá tomo este valor y allí 0.03 donde lo tomo y me haya una constante, y este sería la concentración remanente teórica o la presión teórica que tiene la PETAP, o sea, el sedimentador específicamente. ¿Sí? Estos dos valores se leen de la gráfica en pocas palabras. Ahora calculamos el área bajo esta curva. El área de esta curva nosotros la podemos asumir como un el área de esta figura, que cierra esta figura, vamos a colocarlo en un color rojito, verde, perdón. Digamos que esta es una línea recta, pues obviamente a mí no me salió bien. Pero lo podemos hacer analíticos, hay soluciones que podemos hacer analíticamente con errores muy bajos. Se puede hacer así, no hay problema, no se tiene un error. Esta metodología es del libro de Romero de Lozano Rivas. Ahí está el ejercicio como ustedes lo pueden consultar. Esto puede analizarse así como
Entonces, si fijamos, nosotros acá tenemos una figura. ¿Qué figura tienen acá? Podemos tener un trapecio. Esto sería un trapecio, base menor, base mayor, altura. Entonces el área de un trapecio la podemos calcular como base menor, que sería esta distancia, por base mayor, por esta altura, sobre 2. Entonces la base menor, que sería esta distancia de acá a acá, nosotros acá también podemos leer, haciendo un análisis muy simple, esa área menor me da aproximadamente, ¿como cuánto da ese valor acá? Un 0.08. Entonces la base menor, es igual a 0.08. La base mayor sería esta distancia desde 0 a 0.042, entonces tenemos que la base mayor es igual a 0. Acá es 0.008. La base mayor es esta distancia que hay de acá a acá, que sería 0.042. La altura sería la altura sería 0.15 menos 0.03. Esta altura, ¿cierto? La altura sería igual a 0.15 menos 0.03, o sea 0.02. Si yo calculo ahora el área del trapecio, va a ser igual a base menor más base mayor por la altura dividido entre 2. Me da 0.03. Ya eso es de algo de geometría básica. Base menor, base mayor sobre altura por 2 se puede asumir como un trapecio. Esa área es 0.003. Ya teniendo el área del trapecio podemos calcular la remoción ya final de ese sedimentador. La remoción de ese sedimentador va a ser igual a 1 menos C sub 0. C sub 0 ya lo hemos calculado, que es 0.17, menos C sub F, que es 0.03, más el área del trapecio que acabo de calcular, sobre la velocidad de sedimentación crítica que ya habíamos calculado, que es este valor. Reemplazando, en esta ecuación me da 0.94 y por 100 me da 94.4% es la eficiencia que va a tener ese sedimentador a través de analizando la información por medio de un test de jarras. ¿Tienen dudas hasta el momento sobre el área del trapecio? ¿Cuál sería la duda? Profe, ¿para qué sirve calcular esa área? Para finalmente calcular esta ecuación que nos propone el libro con la metodología. ¿Sí ves? La remoción como tal total va a ser igual a 1 menos C sub 0 menos C sub F por el área del trapecio sobre la velocidad de sedimentación crítica. ¿Sí? Entonces, esa es la metodología propuesta por el autor de Lozano Rivas. Ok, profe.
¿sí? Pero Profe, ¿cómo es que hallas la altura? a la altura, mira, la altura sería esta distancia que hay de acá a acá. Esta es la base menor, que es la distancia horizontal que hay de acá a acá. La base mayor es esta distancia. La altura va a ser igual a este valor menos este valor. El valor este acá vale más o menos 0.17. Acá es 0.003. 0.03. Eso entonces va a ser 0.17 menos 0.03. Eso me da la altura. Y entonces esa altura me da Gracias. aproximadamente 0. Bueno, acá realmente son 0.17 menos 0.03. Listo, ya me dio. Listo. Y analíticamente esta área, lo que me preguntaste, lo que significa es que si ustedes leyeron el capítulo de que les puse a leer, el de hoy que les recomendé, esto me dice que las velocidades menores a la segmentación crítica van a removerse. Entonces está el área que corresponde a las velocidades, que es una sumatoria. Tú lo puedes hacer por un delta, por deltas, o lo puedes hacer por la sumatoria total del área, y esa relación es la fracción que se va a remover con respecto a la velocidad de la segmentación crítica. Por eso es que sale esta relación. Esta relación es el x sub 0 que aparece en el libro, porque todo esto va en función como esto se resuelve, esto como una integral. Ustedes lo pueden hacer del método de integración también, pero analíticamente y más simple, podemos utilizar este método para no hacer una integral, que no sé si vieron en la página que tiene que ver con las velocidades y las alturas. Básicamente eso es lo que está haciendo allí. Esa área es para eso, ¿sí? Es para simplificar los cálculos, pero una integral también le podemos colocar acá. Eliminamos esta función y calculamos esta concentración de operación del sistema más la sumatoria de todas estas segmentos. Te va a dar la eficiencia como tal del sedimentador. Pero pues, a mí me gusta más lo sencillo. Esto es más sencillo que hacer una integral y me da un resultado muy válido y es muy razonable. Entonces, pero sí tiene sentido lo que es el área trapezo. Me gusta esa pregunta. Ya conociendo esa área, vamos a conocer ya lo remanente como tal inicial de ese sedimentador, que va a ser igual a la relación de 1 menos S sub 0 menos S sub F, que suma a esa área del trapecio sobre la velocidad de sedimentación crítica. Nosotros entonces simplemente vamos a reemplazar 1 menos B25. B25 va a ser esa C sub 0, que es 0.17, menos C sub F, que es este valor, que es la fracción teórica de la eficiencia del sedimentador. No puede ser 0, entonces por eso, pero tiende a 0, más el área del trapecio que hemos calculado, ya calculé, me dio 0.035, sobre la velocidad de sedimentación crítica, que es la B21, en este caso ya lo había calculado, que es 0.042, y allí me da la remoción total que tendría el sedimentador utilizando el análisis del test de Harras. Ya calcularon este RT, fíjate, utilizando esta ecuación.
Listo, muchachos. El resultado nos da 94.4%. Acá les comparto las diapositivas. El video también va a quedar para que analicen el ejercicio. También se pueden apoyar del libro de potabilización de aguas de Lozano Rivas. Ahí está el ejercicio, inclusive ese que estoy desarrollando, el que está propuesto como ejemplo. Lo otro que les quería presentar es lo de la columna de sedimentación. Con el ejemplo que está en el libro quiero explicárselos. Sin embargo, considero que para que ustedes trabajen con ese, traten de leerse, analizar muy bien el ejemplo que hemos desarrollado con el fin de que haya un poco más de claridad. Esto creo que lo podemos analizar en la próxima clase, que ya también se los fue este ejercicio propuesto, es el 3.3 de la lectura recomendada del día de hoy. Ustedes lo pueden ir analizando. También les voy a dejar un ejercicio relacionado con este tema y con el que acabamos de ver. Cualquier duda en la próxima sesión o por ti me pueden estar escribiendo o para poder aclarar. Listo, profe. ¿Listo? Básicamente en la próxima clase hacemos este análisis, te los voy a explicar y aclarar dudas, ¿cierto? Entonces, ya para culminar, quiero explicarle muy brevemente lo que es el diseño o digamos el funcionamiento de un sedimentador de alta tasa. Entonces, sus características son que presenta un flujo laminar, tiene placas inclinadas, generalmente a 60 grados, tiene alta eficiencia, son muy eficaces y los flujos son ascendentes. Entonces, por ejemplo, acá vemos básicamente cómo es el sedimentador. El sedimentador en este sentido tiene el agua floculada, antes de la sedimentación viene la floculación, entra por un canal sumergido. Entonces, imagínense un tubo que tiene unas perforaciones, un tubo perforado, tiene unos orificios, acá tiene orificios, en donde el agua se distribuye al decantador de flujo ascendente. Es decir, esto se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando. Luego el agua va a hacer este recorrido. Por las placas inclinadas, hace este recorrido. Y esas placas inclinadas se ha determinado o se ha estimado que incrementan la eficiencia de los decantadores. Este es el punto. Ya el agua, muchas partículas se van decantando. Las partículas en rojo vamos a colocar, se van decantando y finalmente van a estar en la zona de lodos. Los lodos lo vamos a encontrar en esta parte. El agua clarificada va a salir de forma ascendente a través de unos canales de recolección. Es decir, por acá arriba se va a recolectar el agua y se va a transportar hacia, o se recolecta a través de unos canales, y esos canales me transportan el agua hacia la filtración. Este es un corte de la parte de arriba de cómo el agua se recolecta a través de unos vertederos. Este ya es los canales de recolección de agua clarificada, son estos, están en la parte superior. En esta imagen, en esta vista no lo vemos, sin embargo en esta vista frontal sí, están las canaletas. Y estas canaletas son canaletas de recolección de aguas ya
que han pasado por el proceso de sedimentación. Entonces fíjense acá, esta es una imagen de un sedimentador de alta tasa. Lo que ustedes ven debajo del flujo, lastimosamente esta imagen no se ve, pero abajo sí ven que hay como unas líneas así. Esas son las placas que la podemos ver desde el punto, desde arriba de la vista en planta. Y acá vemos el agua viene desde abajo, entonces esto se ve, este tanque se va llenando, se va llenando, se va llenando, y por rebose acá va a salir el agua y se va a recolectar en estos canales. Y estos canales van a ir a un canal común que me va a recoger todas las aguas de todas las unidades sedimentadoras y me las va a conducir hacia el proceso de filtración. Experimentalmente acá vemos, este es un sistema muy parecido al que tenemos en laboratorio. Entonces vemos que el flujo ingresa en este sentido. El tanque va llenándose, se va llenando, se va llenando, se va llenando, y luego hace este recorrido. Y acá estas tuberías, supongo que son perforadas, no se ve bien, pero las que tiene el equipo físico-químico son tuberías perforadas que recolectan el agua en esta parte de la superficie. Va a estar clarificada, y en la parte del fondo van a estar las concentraciones de lodos. Mira acá en el lodo que está un poco más compacto. Acá mira que acá se ve todavía el proceso de sedimentación en estas partes. Experimentalmente cómo se ven esas partículas que van a decantar o que están decantando. Listo, muchachos, era lo que les quería compartir por hoy. Creo que no nos daría tiempo analizar el otro, tampoco lo quiero analizar. Quiero que el siguiente problema que tiene que ver con columnas de sedimentación, prefiero analizarlo en la siguiente clase con el uso de trazadores. Entonces, les agradezco. Si tienen algún aporte, por favor, es el momento. De lo contrario... Profe, una pregunta. Sí, señora. Es que yo me he puesto a ver lo del diseño de algunas unidades, pues, de plantas de tratamiento. Sí. Y, o sea, para el diseño hay varios autores que manejan, o sea, como tal, no hay algo establecido que diga que estas son las fórmulas que se deben utilizar para el diseño. Uno, ¿cómo sabe? O sea, ¿en qué momento debe utilizar cada autor o uno simplemente se apega al autor que mejor le parezca? Bueno, buena pregunta. Primero, hay muchas fórmulas, como lo has dicho, hay muchas fórmulas. Para darte un ejemplo, en los gases ideales, tú puedes calcular la relación P-20 con muchas ecuaciones de gases estados. Entonces la idea es que van a ser muy válidas todas. Es como cuando utilizas un método iterativo de Newton de iteración de punto fijo, va a tener algunas consideraciones. Sin embargo, hay unas expresiones que ellos utilizan empíricamente basado en estudios. Entonces, hay muchas ecuaciones que son igualmente válidas porque se determinaron experimentalmente. ¿Sí? También hay que tener en cuenta que si tú vas a diseñar, por ejemplo, un floculador, por ejemplo, hay floculadores tipo Alabama o Skoll. O sea, uno va a la fuente, quien diseñó un Alabama. Alabama fue de Estados Unidos, en Alabama, y ellos tienen como tal los parámetros de cómo hacerlo. Algo que te sugiero, que sería muy interesante, ¿con quién te pegas?
uno en el diseño como tiene valores y son valores reales y uno no tiene cómo comparar si está bien mi diseño o no, uno lo que hace es que utiliza varios métodos. Y esos varios métodos, lo ideal es que si te da uno diferente al otro, yo tengo que averiguar por qué me dio diferente. Y ahí va el criterio ingenieril del por qué no debemos apegarnos o casarnos con un solo diseño o con el que más nos convenga. También debemos tener en cuenta, por otro lado, las limitaciones de la estructura que estoy diseñando. Por ejemplo, si voy a diseñar una cámara de mezcla rápida, pero ese diseño que voy a tomar con base en un autor, de quien fue el que propuso esa ecuación, ellos dicen que ellos solamente analizaron hasta un caudal máximo de 100 litros. Quiere decir que si tú vas a enseñar eso para un caudal de 200, ya vas a tener incertidumbre, un error, y ya no va a ser una unidad que vayas a diseñar confiable. Entonces, ¿qué te sugiero yo? Mirar muchos métodos y comparar. ¿Por qué te da diferente? ¿Por qué te da igual? Porque muchas ecuaciones se pueden expresar también, son equivalentes, porque conjugamos muchos principios hidráulicos, físicos, y podemos simplificar la ecuación. En otras ecuaciones puedes decir lo mismo, pero lo que están haciendo allí es representándotelo de otra forma, pero puede que sea lo mismo. Cuando ya sí son diferentes, hay que mirar ya quién fue el autor que lo hizo, no solo el libro, sino el autor que creó esa ecuación, y mirar qué tan válida ha sido, es decir, conocer como tal los criterios de ese diseño que uno está haciendo, porque ¿qué están haciendo los ingenieros ahora actualmente? Los ingenieros, como obviamente para eso nos estamos formando, para tener una visión un poco más crítica, lo que debemos hacer es leer directamente la fuente principal. ¿Qué es la fuente principal? Por ejemplo, del libro reconocido de aguas de la universidad de tal, yo me voy a ese con ese diseño. Que tengo en cuenta los criterios RACI. Se tienen en cuenta los criterios por la forma y los principios, y deben ser ya de la fuente original. Porque ¿qué están haciendo los ingenieros y muchos colegas que yo critico? Es que toman una hoja de cálculo de ingeniero X que diseñó la PETAP, por ejemplo, del Espinal, la PETAP de Santa Marta. Toman esas ecuaciones y hacen una copia y pega. Y eso para mí, desde el punto de vista ingenieril, es muy dudoso. Nosotros debemos ir a la fuente original para evitar errores. Por un lado, esa es mi sugerencia. Y la otra, mirar entre varios autores que los resultados te deben dar iguales si son bien consultados, dado que ya esas ecuaciones fueron validadas por la comunidad técnica de tratamiento de agua, son entidades serias. Esos criterios de diseño usualmente son de la AGUA, Asociación American Board Association, son entidades serias que hacen estudios muy pertinentes, muy serios, pero no podemos coger por flojera de no leer o de no analizar un problema con la literatura que tenemos a la mano, que es muy globalizada. No podemos analizar cualquier ejercicio de un diseño de ejemplo y voy a tomar esos datos, porque tal que si esa persona se equivocó, yo también me equivoqué. Entonces de eso se trata, ¿sí? Ok, profe, muchas gracias. Listo, muchachos. Me place que estén en la clase. Yo pienso que esto es lo que queda. Analicen este ejercicio que queda, que lo entiendan un poco mejor. Yo les voy a pasar la página por WhatsApp de donde está el ejemplo, para que lo analicen y tengan mayor claridad. Si aún siguen presentando dudas, en la próxima sesión, por favor, me las comunica. Y por otro lado, ya finalmente, ya para culminar, como la asignatura no es diseño, nosotros, si nos da el tiempo al final, podemos analizar algunos casos de diseño, si nos da el tiempo, porque me interesa más que ustedes conozcan el proceso y algunas variables que inciden y algunos principios básicos. Listo, muchachos, que pasen bien la cuarentena, que sus familiares estén bien y los seres queridos, que no tengamos inconvenientes a nivel por esta calamidad, y les deseo feliz noche. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias, profe.
Muchas gracias. profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Nacional del pasado.